Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bendiciones para todos. Hoy vamos a hacer un video de práctica para el examen mensual de inglés. Bien, lo primero que tenemos que saber es que hemos estado estudiando los adverbios. Adverbios, ¿y cuáles son esos adverbios? Tenemos always, tenemos sometimes, tenemos usually y tenemos never. Bien, lo primero que vamos a hacer es repasar un poquito lo que es el significado de cada adverbio y vamos a ver también su significado en español y vamos a hacer un ejercicio con él, ¿ok? Vamos a ver su significado en español y vamos a hacer un ejemplo con cada adverbio. Bien, always significa siempre, que yo hago una actividad siempre. Por ejemplo, yo siempre estudio, yo siempre leo, yo siempre como, yo siempre compro pizza, yo siempre juego pelota, etcétera, etcétera. Always es siempre. Ahora bien, primero yo escribo el sujeto en una oración. Escribo el sujeto, I, en este caso I. Ahora voy a poner always. Nota importante. El adverbio siempre va después del sujeto. En este caso, always va después del sujeto y antes del verbo. En este caso, pongo el verbo. Como pueden ver, tengo I always do. Tengo el sujeto, adverbio, verbo. Bien, ahora que ya tengo el sujeto, el adverbio y el verbo, ya puedo poner el complemento. I always do my homework. Yo siempre hago mi tarea. Importante, always siempre va a ir después del sujeto y antes del verbo. Ahora vamos con sometimes. Sometimes significa a veces. A veces hago limpieza, a veces lavo los trastes, a veces me baño, a veces veo televisión, a veces cuando no hacemos algo tan seguido, pero a veces sí lo hacemos. Y lo mismo, en este caso ahora voy a elegir he, él. Voy a elegir he de sujeto. Ahora escribo sometimes. Recuerden, no importa si cambio de sujeto, no importa si es she, no importa si es they, no importa si es we, no importa si es un nombre, no importa. El adverbio va a ir siempre después del sujeto. He sometimes swim in the pool. He sometimes swim in the pool. Bien, ahora, cuando tenemos he, cuando tenemos she y cuando tenemos it, quiere decir que estamos hablando de tercera persona. Quiere decir que el verbo no va a ir normal. En este caso, le vamos a agregar una S. He swims. He swims. Y esto solo pasa con, miren bien, esto solo pasa con he, she and it. Solo cuando aparezcan alguno de ellos tres como sujeto, vamos a agregar lo que es la S en el verbo. No importa si ya llevamos un adverbio o no lo llevamos. Siempre le vamos a agregar S al verbo cuando tengamos alguno de estos tres. Ahora, como podemos observar, sometimes va después de he, o sea, después del sujeto y antes del verbo. He sometimes swims in the pool. Que nunca se les olvide. Los adverbios van después del sujeto y antes del verbo. Vamos con usually. Usually significa usualmente. Usualmente voy a la playa y unas 2 veces al año. Usualmente voy al zoológico, a veces 1 o 2 veces al año. Usualmente baño a mi chucho 1 o 2 veces al año y así, usualmente. Algo que hacemos allá remotamente. Y lo mismo, elegimos un sujeto. En este caso voy a elegir she. Voy a elegir a ella. Y voy a poner usually. Usually. She usually walks in Metrocentro. Ella usualmente camina en Metrocentro. Importante recalcar. Cuando yo uso she o cuando yo uso he, siempre le voy a agregar
S al verbo, sin importar que lleve un adverbio. Y el adverbio va a ir siempre después del sujeto y antes de el verbo, ¿ok? Ahora tenemos never. Never significa nunca. Y lo mismo, ahora voy a agarrar they. They never, ellos nunca. They never go to England. Ellos nunca van a Inglaterra. They never go to England. Importante recordar. Never va a ir después del sujeto y antes del verbo. Importante recordar eso. Muy bien. Este sería el repaso de los verbos. Ahora vamos con las preguntitas. Do you listen to music? ¿Escuchas lo que es música? Bien. Podemos responder esta pregunta utilizando los adverbios y es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a responder esta pregunta, do you listen to music? Con adverbios. Ahora bien, si la respuesta es positiva, si yo quiero dar una respuesta positiva, yo voy a utilizar always. Y yo puedo decir, I always listen to music. Estoy respondiendo positivamente. Yo siempre escucho música, pero ¿qué hay de aquello que yo quiero dar una respuesta negativa? Que a mí no me queda tiempo, mucha tarea me dejan, tengo que ir después a entrenar y no me queda nada de tiempo para escuchar música. Entonces yo voy a escribir I never. Cuando no hago nada de eso, voy a poner siempre I never listen to music. Y ahí yo ya estoy respondiendo lo que es la pregunta. Ahora bien, ¿se puede ocupar sometimes y se puede ocupar usually? Claro que por supuesto que sí. Escribo I sometimes. Yo a veces listen to music. Claro que sí. Se puede ocupar sometimes y se puede ocupar usually. I usually listen to music. I usually listen to music. Claro que se puede ocupar de esa manera. Muy bien. Ahora vamos con la pregunta What time do you have English? Bien, hablábamos en clase de esta pregunta. Esta pregunta significa ¿a qué horas recibes o a qué horas tienes? Y escribimos la materia. Esta pregunta la usamos para preguntarle a alguien a qué horas tiene cierta materia. Ahora yo tengo curiosidad de saber a qué horas tienen inglés ustedes. Bien, what time do you have English? Repeat after me. What time do you have English? What time do you have English? ¿A qué horas tienes inglés? Teacher, ¿y solo con inglés funciona? No, podemos decir también What time do you have math? ¿A qué horas tienes matemáticas? What time do you have Bible? ¿A qué horas tienes Biblia? O what time do you have science? ¿A qué horas tienen ciencia? Muy bien. ¿Y cómo vamos a responder a esta pregunta, teacher? Pues lo primero que vamos a hacer es escribimos I have al inicio. Después de escribir I have, voy a poner lo que es la materia. En este caso me están preguntando por ciencias. Y yo pongo I have science. Yo tengo ciencias. Y voy a poner at. ¿Por qué? Porque voy a brindar la hora a la que yo voy a recibir ciencias. Así que por eso tengo que escribir at para expresar la hora a la que yo tengo ciencias. ¿Ok? Y voy a poner que tengo ciencias a las 8 en punto. 8 en punto. I have science at 8 o'clock. A las 8 en punto. Importante, o'clock únicamente lo ponemos cuando es una hora en punto. Si ya se pasó un minuto a 8 y 1, ya no podemos poner o'clock.
Si se pasa un minuto, ya no ponemos o'clock, sino que vamos a poner, dependiendo si es de tarde o de mañana, vamos a poner AM or PM. Si se pasa ya un minuto, o'clock únicamente lo ocupamos cuando la hora es puntual. 2 en punto, 1 en punto, 2 en punto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ya se pasa, si quiero un minuto, vamos a escribir AM or PM. Bien. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería I have science at 8 o'clock. Yo tengo ciencias a las 8 en punto. Entonces, este sería el video de práctica. Espero que les sirva de mucho. Espero que les sirva de mucho y que puedan sacar una excelente nota en su examen. Nos vemos en una próxima clase. Se me cuidan mucho.